Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 519. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en este pequeño grupo de oración. Son de gran bendición que se puedan acercar cada día para estar en la presencia del Señor. Sé que hacen un gran esfuerzo por estar con nosotros. Les agradecemos, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a irnos concentrando, vamos a irnos poniendo en situación, a disponer nuestro corazón y nuestra mente. Recordemos que es al Dios Altísimo al que vamos a buscar, con el que vamos a hablar, al que vamos a conocer. Tenemos un propósito fundamental, es conocer a Dios, a Cristo a través de su palabra. Queremos tener mayor comunión con Él a través de la oración. De igual manera, muy importante que nosotros también podamos empezar a compartir este grupo con personas que no conocen a Jesús. Hemos visto su mano poderosa, ¿no? Por lo tanto, no dejemos de hacerlo, ¿no? Siempre habrá alguien que no conoce a Cristo, siempre habrá alguien que rechaza a Cristo. Podemos enviarle el grupo para que esta persona empiece a afianzarse. Mientras doy unos minutos para que las personas que no han visto el anuncio puedan ingresar, les digo que a veces nosotros, digamos que no tenemos un entendimiento claro de cómo funciona la obra de Dios, y por eso a veces no hacemos las cosas, ¿no? Por eso a veces, digamos, o las hacemos mal, ¿no? Con todo respeto, digamos, no se trata de compartirle al que ya es cristiano. Si lo quieren hacer, háganlo, ¿sí? Está bien, pero la idea es que le compartamos al que no conoce a Cristo, porque el que ya lo conoce es una persona que, digamos, en este caso tiene su pastor, tiene su iglesia, ¿cierto? Entonces esa persona está creciendo ahí en ese lugar, pero el que no conoce a Cristo está recibiendo todos los ataques de Satanás. Si esa persona se muere hoy, se va a ir al infierno. Entonces es una parte de nosotros la que a veces no entiende que debemos nosotros enfocar nuestros esfuerzos ya como cristianos con las personas que no conocen, empezando obviamente con los de nuestra familia, ¿no? Eso es muy importante. Hermana Beatriz, muy buenas noches. Hermana Yolanda, Dios me la bendiga. Hermana Flor, buenas noches. De Pescasa nos acompañan hoy, Dios les bendiga. Hermana Martina, Dios la bendiga también. Beatriz, hermana Beatriz, estaremos orando entonces por su cuñado al final. Y por favor no perdamos de vista lo que les acabo de decir. El Señor nos dio un respiro. En medio del castigo y del juicio que va a venir tan terrible a la tierra, nos ha dado un respiro. Y no es para que nosotros nos vayamos a hacer otra cosa, sino a predicar el Evangelio. Porque este tiempo es fundamental para eso. Entonces, recordemos, hoy vamos a hacer un resumen de los últimos 4 capítulos que hemos visto. Esos últimos 4 capítulos del segundo libro de Samuel. Entonces vamos a estar concentraditos, vamos a estar atentos. Tan pronto termine el resumen, pasamos a nuestro periodo de oración de los días jueves. Recordemos, mis hermanos, entonces con una oración corta al Señor. Bendito y amado Salvador nuestro, nos dirigimos a ti en esta noche, Señor, para agradecerte por la posibilidad que tú nos das de reunirnos en torno a tu preciosa presencia, Señor. Esta noche es hermosa, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre, porque tú nos acompañas, Señor, porque tú nos diriges. Gracias, Señor, por permitirnos tener comunión contigo. Sabemos que esto lo logró tu Hijo Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Por eso a Él le pedimos perdón, Señor. Por eso ahora queremos adorarle, queremos agradecerle con una vida de sacrificio. Señor, ayúdanos a entender en esta noche la importancia de dirigirnos a ti, el respeto hacia tu presencia, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender este resumen, que cada uno de estos temas se vaya quedando en nuestro corazón, en nuestra mente, sean de ayuda para nuestro crecimiento personal y espiritual, Señor. Por favor, te pedimos que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, que apartes de nosotros cualquier distracción de este mundo, Señor, que nada esté por encima de ti, mi Señor. Te amamos, te veneramos, Señor, te glorificamos y nos disponemos a escuchar apartes de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Muy bien, mis hermanos, el día viernes de la semana pasada vimos el tema el dolor de la muerte. Fue una semana pasada realmente muy llamativa, diría yo, por no utilizar otra palabra, pero la verdad que el tema, la semana pasada tuvimos personas que fallecieron y el Señor permitió esta palabra, ¿no? Nos la venía avisando y a veces nosotros no tomamos en cuenta cómo el Señor nos habla, ¿no? Vimos ese tema, el dolor de la muerte, basado en el capítulo 2, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 1, ¿no? En ese capítulo, por ejemplo, se refleja la reacción que tuvo en este caso el rey David cuando se enteró de que su amigo Jonatán y su enemigo Saúl habían muerto. A veces la expresión exagerada de dolor cuando una persona muere es porque esa persona probablemente murió sin Dios. Y entonces nuestro corazón, nuestra mente entiende que esa persona se ha condenado. Pero en cambio, cuando muere alguien que creía en Cristo, aunque también hay tristeza, hay esperanza. Porque se ha ido a encontrar con Jesús. Es mejor 1000 veces estar con Cristo en el cielo que estar en este lugar, mis hermanos. Y por eso veíamos entonces en este tema del dolor de la muerte, ¿qué hacer entonces, no? ¿Qué hago yo cuando alguien muere? ¿Cómo debo comportarme? Y bueno, tomamos como ejemplo la vida del rey David en esta situación. Lo primero es, reciba la noticia. Y decíamos que una de las situaciones más difíciles para nosotros es recibir o entregar la noticia de que un familiar o un amigo ha muerto. Bueno, David recibió la noticia de la muerte de la familia real con tranquilidad, a la vez con dolor. Pero en medio de este tema, recuerdo que el Señor me llevó a hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se sentiría Él? ¿Cómo se sentiría Dios el Padre de que su Hijo Jesucristo había muerto? O sea, vamos allá. Vamos a la cruz. Vamos allá a ese momento hace casi 2000 años. ¿Cómo se sintió el Padre? Bueno, Mateo 27:50, se los leía ese día, nos refleja un poco lo que el Padre sintió y lo que el Padre expresó y reflejó. Dice Mateo 27:50 al 52. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, es decir, murió. Versículo 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Esto significa que ahora tenemos comunión con Dios. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Qué tremendo, ¿no? Lo que causó la muerte de Cristo. Cómo el Señor recibió esa noticia. Si a nuestro Señor le dolió tanto la muerte de su Hijo Jesús, ¿cómo es que nosotros tomamos su muerte tan a la ligera? Es una noticia que a nosotros debería conmovernos a diario. Deberíamos recordar su sacrificio. Eso nos va a ayudar a vivir en santidad, a pensar en que su sacrificio es muy valioso y que nosotros no podemos pisotearlo. Entonces, cuando alguien muera, reciba la noticia. Segundo, llore. Después de que David se enteró de la situación de la muerte de esta familia real, empezó a llorar, a desahogarse. Y pudimos ver que las lágrimas son el instrumento que Dios nos ha entregado para sacar el dolor y entregárselo al Señor. Ahora, sería bueno que en medio de nuestras lágrimas podamos reflexionar y cambiar. Recordemos que parte de lo que está sucediendo acá es culpa de David. Entonces, lloremos lo que sea necesario, pero entendiendo que eso tiene un propósito. En el caso de David, era una advertencia. O sea, David debía entender la muerte de esas dos personas que para él eran importantes como algo que era importante porque para él era una advertencia de que él podía terminar como Saúl. Y por último, cuando alguien muera, cuide sus emociones. En este capítulo, David, en medio de su profundo dolor, ordena matar al siervo que había venido a traerle la noticia. En mi humilde opinión, yo creo que David se excedió, no tuvo misericordia de esta persona, se dejó llevar por esa situación y yo creo que con un castigo menor habría bastado. A veces la muerte de un familiar, de un amigo, no solo puede sacar nuestras lágrimas, sino también nuestro odio. Así que cuide sus emociones en lugar de odio. Aproveche ese momento para hablar de Cristo a las personas que allí se encuentran. Es un momento único cuando tenemos esa posibilidad.
El tema del día sábado es tiempo de regresar. Este tema fue para mí hermoso, porque sé que muchos están en esta condición. Es tiempo de regresar. Segunda de Samuel capítulo 2. Después de ver quemada su ciudad, recordemos que David había quería ir a atacar a los israelitas, pero los filisteos se lo niegan, y entonces tiene que volver a la ciudad donde él vivía, y cuando llega la encuentra quemada, su familia secuestrada, y ahora se está enterando de que Saúl y Jonatán habían muerto. David se da cuenta de que todo lo que había sucedido mientras él estuvo por fuera del pueblo de Dios, y por eso es que ahora él le consulta al Señor para ver si el Señor lo deja regresar a Israel. Por eso, entendiendo que podríamos, como David, apartarnos del pueblo de Dios, aprendimos cuál sería nuestra actitud al regresar, porque en algún momento vamos a regresar al camino. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué actitud debemos tener? Primero, pida permiso. Si usted en algún momento se aparta, qué tema tan bonito, ¿no? Porque a cualquiera, eso dice la Biblia, ¿no? El que esté pensando que nunca va a caer, cuidado, ¿cierto? Cuidado. Entonces, pero si nos pasa, ¿qué hago? Bueno, pida permiso. David estaba pidiendo permiso a Dios para regresar a Israel. Este tema es muy importante porque el cristiano actual cree que puede irse de la iglesia de noviembre a enero y regresar en febrero como si nada. Y por eso debemos dejar claro que unirnos a Cristo y a su iglesia es una responsabilidad, donde si usted se aparta debe tener la decencia de pedirle permiso a Cristo porque Él es el dueño de la iglesia. Número 2. Otra actitud que debemos tener al regresar es: llegue a servir. David regresó a Israel no para echarse a dormir, no para sentarse en una silla. Él tenía claro que su objetivo era liberar a Israel. Tampoco llegó a pedir ningún cargo, llegó a servirle a Dios, y el pueblo en el proceso se dio cuenta de que David iba a ser el rey, y entonces lo nombraron rey, los habitantes de Judá. Es importante que cuando nos acerquemos a una iglesia, sea cual sea su condición, lo hagamos con humildad, entendiendo que nosotros no somos dignos de tocar ni las puertas de la iglesia, que es por gracia y misericordia que Cristo nos permite entrar, a ser parte de su pueblo y además servirle. Esto me causó a mí impacto, lo que dice Marcos 10:43 acerca de esto, ¿no? Acerca del servicio. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Ahí está el servicio que el Señor quiere de nosotros. Y es por eso que, claro, muchos rechazan ir a la iglesia. Por eso muchos se van, porque quieren ser superestrellas, profetas, apostólogos, pero no servidores. Tercero, si usted se aparta de la iglesia, cuando regrese, compórtese como un cristiano. Es que el comportamiento de David y su ejército al regresar a Israel fue errado. Ahí leímos esa parte y lo comprendí que fue errado el comportamiento, porque ellos, en lugar de llegar a enfrentar a las poblaciones cananeas y filisteas, se pusieron a enfrentar a las otras tribus. Se engancharon en una guerra entre Judá y las demás tribus. Entonces, si usted se había apartado de la iglesia y apenas está llegando, compórtese como un cristiano. Si no entiende algunos aspectos de la doctrina, tenga paciencia. Si encuentra crítica y rechazo hacia usted, ese es el que hacía tal o el que en el pasado hizo tal cosa, pues soporte un poco. Hay cristianos que todavía no han entendido que la santidad es progresiva. Si quiere servir, hágalo en lo que lo pongan. Acepte la disciplina de su pastor y demuestre arrepentimiento. Número 3. Este fue el tema del lunes. Acumuladores. Lo basamos en 2 de Samuel capítulo 3. En ese capítulo el rey David y el rey Abner, o sea, tenemos dos reyes en Israel. El rey David es el rey de Judá y el rey Abner el rey de las demás tribus. Y entonces, como había habido un enfrentamiento, aquí el rey Abner toma la vocería y decide hacer las paces. Decide hacer las paces con David, ¿cierto? Había entendido que Dios había elegido a David como su sucesor. No se apegó al poder. Sin embargo, Joab, el hermano de Asael, ¿cierto? Un joven que Abner, el rey, había matado en defensa propia, ahora le había puesto una trampa y lo mata. Esto traería consecuencias para el pueblo. Y por eso nuestro tema, acumuladores.
vimos las consecuencias de acumular odio. ¿Usted sabía que el odio se puede acumular? Tremendo, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando yo acumulo odio? Bueno, usted destruye la paz. El rey Abner firmó la paz con David, pero Joab, el hermano de Asael, había acumulado odio suficiente para destruir la paz matando a Abner. Mi pregunta es, ¿qué tanto odio ha acumulado contra su prójimo? ¿Y cuándo piensa parar? ¿Cuando explote como Joab? Recuerde que Jesús nos llama hijos de Dios solo si trabajamos por la paz. Oído, ¿no? Jesús nos llama hijos de Dios solo si trabajamos por la paz. Y como ejemplo, Cristo dio su vida para darnos paz con Dios. O sea, no es que el Señor nos puso a hacer algo que Él no sabía o que Él no había hecho. No, Él nos dijo, mire, esto se hace así. Vea yo cómo voy a trabajar por la paz de ustedes. Voy a ir a donde el Padre y me voy a presentar con mi sangre y voy a hacer que el Señor les perdone. Eso fue lo que hizo Cristo. Nos dio la paz que sobrepasa el entendimiento humano. La segunda consecuencia de acumular el odio es que destruye el pacto. El rey Abner había hecho un pacto con David. Aparte de hacer la paz, hizo un pacto para que el pueblo lo reconociera como rey. Pero la decisión de Joab de matar a Abner había pervertido también el pacto. Y eso sucedió porque Joab no midió sus acciones. Y a nosotros los cristianos nos pasa algo similar, ¿no? Como no comprendemos la importancia del pacto que Cristo logró en la cruz, y esto es de verdad importantísimo, estudiar la cruz, mis hermanos, lo que allí sucedió, para que interioricemos la importancia de no pisotear ese pacto con nuestro comportamiento. Hechos 10:29 les leía ese día, dice así, piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre de su pacto, la cual y nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Algunos ni entienden lo que he leído. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que cada vez que nosotros mentimos, que cada vez que nosotros insultamos, que cada vez que nosotros miramos vulgarmente a una mujer, que cada vez que tenemos pensamientos obscenos, que cada vez que chismeamos, que cada vez que compartimos con personas que son del mundo con las cuales no debemos compartir y visitamos lugares que no debemos visitar, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos tratando la sangre de Cristo como algo vulgar e inmundo. Y el texto sigue diciendo que la venganza es del Señor. Es que, mi hermano, si Joab fue maldecido por David al pisotear un pacto terrenal, ¿qué cree usted que hará Dios si continuamos pisoteando el pacto celestial? Es una pregunta sencilla, ¿cierto? David lo maldijo por pisotear un pacto terrenal. Y la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. Ahora Dios, si pisoteamos el pacto celestial, ¿qué hará el Padre? La sangre de su Hijo. Tercero, destruye la vida. Es decir, cuando acumulamos odio, también destruimos la vida. Como resultado del odio acumulado por Joab, había matado a Abner. Con ello había destruido la paz y el pacto de David con los israelitas. Y por si fuera poco, había destruido su vida y la de su familia. Joab desconocía las ordenanzas de Cristo, pues la ley le ordenaba odiar a sus enemigos, se lo decía. Pero nosotros no vivimos en la ley sino en la gracia, donde Cristo nos ordena amar a los enemigos en lugar de odiarlos. El día martes vimos el tema propósitos eternos, basado en 2 de Samuel capítulo 4. Esto está fresquito, propósitos eternos, ¿no? Los propósitos de Dios que a veces nosotros no entendemos, ¿no? En ese capítulo aparecen dos hombres, ¿no? Recab y Baná, son hermanos, pero son delincuentes, que cuando se enteran que David podría ser rey, entonces ellos van a donde está el mejor postor. Matan a Iboset, el último hijo de Saúl, y aunque lo traicionaron, eso les jugó en contra, porque David los mandó a matar por asesinar a un hombre indefenso. Ahora, también aparece en esa escena Mefiboset, el nieto de Saúl, que era lisiado y no podía aspirar al reino por su condición. Dios estaba allanando el camino para que solo David pudiera ser rey. Por eso vimos lo que Dios permite para cumplir sus propósitos. Dios permite ciertas cosas que a veces no vamos a entender. Por ejemplo, Dios permite la enfermedad. Fue el Señor que permitió que Mefiboset cayera y quedara lisiado, quedara cojo, de modo que no pudiera aplicar al trono, pues la ley no lo permitía. Debemos entender que el juicio sobre Saúl continuaba, y nadie de su familia podía ni iba a ser rey. Eso quiere decir que Dios permitirá cosas que nosotros no vamos a entender, pero Dios sí. Por ejemplo, en la obra de salvación, el Padre y el Espíritu Santo
permitieron que Cristo viniera a la tierra. Y fíjense que es algo que el mundo no entiende ni acepta. Por eso muchos dicen, ¿para qué se sacrificó Cristo? Ay, ¿eso para qué el Señor va a volver? Eso ya no regresa. No entienden que si Cristo no hubiese venido y prometido volver, nadie tendría esperanza. Segundo, Dios también permite la muerte como un propósito eterno. Cuando el Señor quiere ejecutar un juicio sobre la humanidad, sobre sus hijos, basta con que nos deje a nuestro libre albedrío. Eso hizo con la familia de Saúl. Ellos mismos comenzaron a matarse. Es tremendo. Porque así mismo, mire, Dios permitió que los israelitas mataran a Cristo, porque era la única forma de pagar por nuestra maldad. ¿Creen ustedes que Dios pudo evitar la muerte de Cristo en la cruz? Por supuesto. Pero es que no había otra forma de pagar por nuestra maldad, para que usted analice la magnitud de nuestro pecado. Y aunque Cristo venció la muerte al resucitar, Él la sigue permitiendo en estos días, para recordarnos la gravedad del pecado. Y así va a ser hasta su segunda venida. Cada vez que muera alguien, entienda que Dios lo permitió con un propósito. Y que eso es consecuencia de lo que pasó en el jardín del Edén. De ahí en adelante todos hemos hecho lo mismo que Adán y Eva. Tercero, Dios también permite el castigo. Recab y Baná habían matado a un hombre indefenso porque pensaron solo en cumplir sus propósitos, sin tener en cuenta a Dios. Ellos querían estar al lado del rey, no importaba cómo. Por eso David actuó de manera justa castigando a estos hombres. Mi estimado amigo, tenga cuidado de la motivación por la que sigue a Cristo. No sea que de pronto su motivación sea otra persona. Sea de pronto el hecho de que usted quiere ser reconocido, poderoso. Hermano, que nuestro único propósito al acercarnos a Cristo sea adorarlo por la eternidad. De otra manera, Dios puede permitir el castigo para enderezar nuestras motivaciones. Y a veces ese castigo va a ser fulminante, como le ocurrió a estos dos hombres. Vamos entonces a orar a Dios. Hemos finalizado con el resumen del día de hoy. Les pido oración por mi mamita, no sé, yo creo que la escuchan ahí, está bastante agripada, bastante ahogada con la tos. Vamos a orar por ella, vamos a orar por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza. Y vamos inicialmente a pedirle perdón. Nunca nos olvidemos de esa parte de nuestra oración que es muy muy importante, pedirle perdón a Él. Siempre hay motivos para pedirle perdón, y vamos a pedirle también, a darle gracias por las cosas que nos da y por todo lo que nos permite ver. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos por permitirnos hacer este resumen, Señor, de los 4 últimos capítulos que hemos visto en tu palabra, Señor. Qué gran bendición, Padre. Para nosotros es un motivo de exaltación, Señor, que podamos a través de tu palabra seguir creciendo espiritualmente, Señor. Gracias por la vida de David, Señor. Gracias por la vida de estos hombres que nos sirven de ejemplo, Señor, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Por favor, Señor, ayúdanos para que estos temas queden en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para que no se vayan vacíos, Señor, para que nosotros recordemos que la muerte podría venir a nosotros en cualquier momento, o a un familiar nuestro, Señor, y tú nos muestras cómo debemos comportarnos en esa situación. Señor, tú nos enseñas a través de la Escritura los comportamientos humanos que ya se vivieron en el pasado, Señor, y a través de tu palabra, inspirada por tu propio Espíritu, nos muestras cómo debemos comportarnos en la casa de Dios mientras tú regresas, amado Jesús. Por eso, en el día de hoy te agradecemos por la palabra que nos diste. Queremos pedirte perdón, Señor. Como te decía mi amado Rey, siempre hay motivos para pedirte perdón, Señor. Seguramente en esta semana, Señor, hemos transgredido tu ley, hemos transgredido tu palabra de alguna manera, Señor. Si hoy nos revisáramos a la luz de los 10 mandamientos, Señor, seguramente terminaríamos dándonos cuenta que hemos fallado en los 10. Empezando por el más importante, amarte más sobre todas las cosas, Señor. Y si empezamos a bajar, empezaríamos a darnos cuenta que en cada uno te hemos fallado de alguna forma, Señor. Perdónanos, amado Dios, perdónanos y ayúdanos a avanzar, Señor. Por favor, Señor, permite que nuestro corazón realmente cambie, Señor,
que aquellas cosas que para nosotros parecieran insignificantes, como una mirada, como una palabra, como una grosería, Señor, tal vez una mentira, Señor, que empiecen a parecernos cosas que también causaron la muerte de tu Hijo en la cruz, Señor. Que como decíamos en ese tema, así como para ti fue difícil recibir la noticia de la muerte de tu Hijo, Señor, a nosotros también nos duela en el corazón entender que nosotros fuimos los causantes de la muerte de tu Hijo en la cruz. Ayúdanos, Señor, para entender esa verdad y poder tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real, un arrepentimiento visible, Señor, que se note en nuestras acciones que estamos dispuestos a cambiar, que se note en nuestra manera de vivir, en las decisiones que tomamos a diario, en el rechazo hacia el pecado, en la aceptación hacia las cosas que son de tu reino, Señor. Trae cambio al corazón, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo lo puede hacer. Por favor, renueva los huesos, renueva, Señor. Resucita al que está muerto espiritualmente, Señor. Trae de nuevo a aquel que se ha alejado de la iglesia, como veíamos en ese tema, Señor. Es tiempo de regresar. Qué hermoso, Señor, saber que el rey David se dio cuenta que era tiempo de regresar a tu pueblo. Se dio cuenta que mientras estuvo fuera de su pueblo, solo fue calamidad tras calamidad tras calamidad, Señor. Y entonces nos damos cuenta que estar fuera de ti, Señor, fuera de tu iglesia, es el infierno. Es lo peor que nos puede pasar, estar lejos de la soberanía de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Dios, para pedirte perdón cuando nos hemos alejado de ti y queremos volver a tu iglesia de manera displicente, de manera irrespetuosa, sin pedirte permiso. Cuando queremos llegar, no para ayudar, sino para difamar. Cuando queremos volver para crear divisiones, perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Que aquellos que regresen a la iglesia lo hagan con la disposición de servir, con la disposición de pedirte permiso a ti, Señor, con la disposición de crecer, Señor, espiritualmente. Padre, ayúdanos para entender todas estas verdades y llevarlas a nuestro corazón y a nuestra vida diaria. Por favor, prepáranos para el juicio que se acerca a la tierra, Señor. Prepáranos, Señor. Permítenos ser predicadores de tu palabra, Señor. No desde un púlpito, Señor, pero sí en nuestras casas, sí a nuestros vecinos. Y si a ti te place levantar pastores, misioneros, evangelistas, de entre el grupo de personas que has levantado, Señor, que lo hagas conforme a tu voluntad, mi Rey. Te amamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te seguimos pidiendo perdón, Señor, hasta el día de tu regreso, hasta el día que estemos en una tumba, Señor. Gracias por tu obra maravillosa. Gracias por la forma como nos confortas, Señor. Gracias por la forma como nos has permitido crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. De otra manera, si no hubiese sido con este juicio, jamás hubiésemos crecido como lo hemos hecho. Nunca nos hubiésemos dedicado todos los días a leer un capítulo de la Biblia, porque así de maleducados, irrespetuosos y desagradecidos somos contigo, Señor. Necesitamos de tu castigo, necesitamos de tus llamados de atención, para que en medio de esa situación nos humillemos y te busquemos, Señor. Por eso te pedimos perdón, pero al mismo tiempo te agradecemos. Señor, ayúdanos para ser conscientes que cuando tú nos castigas, lo haces porque nos amas, lo haces porque quieres dirigirnos por el camino correcto, Padre. Por favor, ayuda a mis hermanos que se han apartado de la fe, que se han apartado, Señor, o que se apartan por tiempos. Ayúdales a entender que te están ofendiendo tremendamente, que están pisoteando tu sangre, tu pacto precioso, Señor. Por favor, llévalos a entender. Redargúyelos, Señor, humíllalos si es necesario, pero tráelos de vuelta, Señor, a mi familia, aquellos que se han apartado. Tú los conoces, Señor, imploro por ellos. Es uno de mis motivos de oración, Señor. Por favor, escucha mi oración por aquellos que están perdidos, Señor. Por aquellos que creen que van a ir al cielo, Señor, pero se dirigen al infierno, Señor. Por favor, Señor, rompe el velo en ellos, Señor, ese velo que en sus vidas no ha sido roto. Por favor, rompe el velo en esas personas, ayúdales a ver, Señor.
Muévelos, Señor, ayúdales a ver, te lo pido, Señor. Quítales la ceguera espiritual que tienen, Señor. Te lo ruego, mi amado Jesús. Te pido por mi madre, Señor, que se encuentra enferma, Padre. Ya lleva unos días así y mi vieja se preocupa, Señor. Por favor, ayúdale a tener paz, tranquilidad, consuélala, Señor. Si es tu santísima voluntad, sánale, Señor. Si haces un milagro para sanarle, Señor, que sea para la gloria de tu nombre. Por favor, ayúdale, Señor, a mantener la paz y la tranquilidad. Señor, bendito Dios de los cielos, te suplicamos también por aquellos que tienen familiares enfermos, como el cuñado de la hermana Betty, Señor. Por favor, Señor, escucha la oración de la familia de la hermana Betty, Señor, de Xiomara, de su papá, Señor, de su familia en general, que oran por la sanación de este familiar, Señor. Por favor, escúchanos. Por favor, Señor, provee conforme a tu voluntad, que tu mano poderosa esté con ellos, Señor. Que la paz que sobrepasa el entendimiento esté con ellos, Señor. Ayúdales a saber qué decisiones tomar y cómo actuar ante esta situación, Señor. Permite que en medio de tanta angustia, Señor, y tantas cosas podamos también tener alegría, Señor. Ayúdanos a disfrutar también de las cosas que nos has dado, Padre. Bendice nuestras vidas con trabajo, Señor. Ayúdanos a tener un trabajo digno, Padre amado. Ayuda a aquellos que tienen necesidades graves, Señor, que no tienen casi para comer, que no tienen un trabajo estable. Por favor, ayúdales, Señor. Por favor, mi Dios, te lo rogamos, Señor. Tu palabra dice que tú alimentas a las aves. ¿Cómo no lo harás con nosotros, Señor? Por favor, confiamos en tus promesas, mi Dios. No somos dignos de pedirte nada, pero tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y eso estamos haciendo, Señor. Las demás cosas tú las darás por añadidura, Señor. Confiamos en tus promesas, en tu palabra, Señor. Nos disponemos a ir a descansar, Padre, pero tenemos tranquilidad y confianza de que tú obrarás de la mejor manera posible en la vida de mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. En nuestras oraciones tú las escucharás, Señor, si son conforme a tu palabra y a tu voluntad. Padre, gracias por esta noche, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. El Señor los bendiga muchísimo y que pasen muy bonita noche. Si así Él lo permite, mañana estaremos a las 8 de la noche. Que estén bien.